Vamos a Primera de Tesalonicenses. Creo que conocen ustedes la historia tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles como estas dos epístolas que Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir. Y el contexto de la experiencia de nuestros hermanos en Tesalónica es que esa iglesia surge en medio de la aflicción. Ellos, al llegar ahí la palabra, viene todo un ataque y entonces ellos son probados en sus decisiones desde el principio, que es lo que reconoce en el primer capítulo el apóstol. Por eso, cuando nosotros entendemos a lo que las personas, los hermanos, los creyentes se van a enfrentar cuando ellos han decidido caminar con el Señor, creo que nosotros vamos a entender vamos a atender más bien con mayor diligencia a lo que el apóstol Pablo comparte en esta epístola. Voy a usar naturalmente algunos pasajes solamente para llegar a lo que creo que es el propósito de Dios en este mensaje. En el capítulo 2 dice en el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahora, esto que hemos mencionado o hemos dicho de una manera breve, ¿cómo es que nosotros necesitamos tener esta decisión en nuestro corazón? No estamos para agradar a la gente, estamos para servirles. Y cuando se trata de servirles, no se trata de darles lo que la gente quiere. Es igual que el papel de nosotros como padres con respecto a nuestros hijos, donde lo que nosotros necesitamos atender con ellos es su sano crecimiento, su sano desarrollo, formarlos en el temor de Dios. Y esto nos va a llevar a estar muy atentos a lo que pasa con ellos y a tomar medidas que puedo decir, sobre todo en el principio, muchas de ellas no les van a ser gratas. Algo que no me acuerdo exactamente cómo lo planteó una hermana. Dice, es que la primera palabra que aprenden los niños y que la pueden repetir es no, porque les decimos no esto, no aquello, no toques, ¿verdad? No te metas, ¿verdad? No cojas. Y entonces, por eso dice lo primero. Sí, porque necesitamos ir marcándoles límites. Y entonces ese trabajo que hacemos, lo hacemos porque estamos buscando que ellos no sean dañados, no se lastimen. Estamos cuidándolos, estamos protegiéndolos. Pero que muchas de estas cosas que les decimos que no hagan, o que no tomen, que no cojan, pues a ellos no les cae muy bien cuando se los decimos. Pero lo peor que nosotros podríamos hacer es tratar de complacerlos y ahora sí que no llevarles la contraria, cuando en realidad de lo que se trata es que podamos, por la gracia, por la misericordia de Dios, ver cómo en un momento dado ellos van a crecer y van a aprovechar lo que les enseñamos. Así de que entonces, cuando hablamos de la iglesia, nuestra tarea con los nuevos creyentes es exactamente igual. Necesitamos prepararlos para lo que van a enfrentar. Muchas de las medidas que como padres tomamos con respecto a nuestros hijos son para protegerlos de lo que ellos no alcanzan a ver,
de lo que no saben que van a enfrentar, de los peligros que hay alrededor nuestro. Y entonces nosotros que los conocemos, que ya Dios nos ha permitido tomar conciencia de ellos, por eso tomamos determinadas medidas. En la iglesia es exactamente igual. Y algo que entonces llega a ser muy interesante es que algunos hermanos creen que nuestro evangelio es muy demandante, ¿no? Consideran que nosotros somos muy duros en nuestro mensaje o que estamos pidiéndoles demasiadas cosas. Pero tanto como nosotros hemos tomado conciencia del peligro que hay de que los hermanos se desvíen, se aparten de la verdad, incurran en conductas destructivas, pues nosotros vamos a estar señalándoles, enseñándoles cómo evitar eso para que ellos no se pierdan. Y es por eso que el apóstol Pablo, al escribir esto, dice: nuestra exhortación, ese trabajo que hacemos tan constantemente, no procedió de un error, tampoco de impureza, ni fue por engaño. Nunca ha sido nuestra intención, cuando estamos rendidos al Señor y dispuestos a servirle, manipular la vida de la gente. Nunca. Más bien, los señalamientos, la enseñanza que damos, todo aquello que le pedimos a la gente que considere para llevar a cabo, lo hacemos porque comprendemos cuál es el riesgo de no atender a esta enseñanza. Y allí es donde tenemos que enfrentarnos nosotros a esto, de que muchas veces al señalarles determinadas cosas a los hermanos, no les van a gustar, no les van a ser gratas, van a inclusive molestarse con nosotros, hasta acusarnos de, como ha sucedido, salud, y creo que ya ustedes lo han vivido, de que, sí, seguro ya le vinieron con el chisme, ¿no? Y por eso me está diciendo las cosas, ¿no? O usted está de parte de alguien que ellos consideran que los está acusando. Y ha sido necesario inclusive hablar con algunos de ellos, y puedo decirles a veces con cierta dureza, si se le puede calificar así, para decirles: no, si no te amaran, no me importarías, te dejaría que siguieras, no me tomaría el tiempo para estarte señalando las cosas que considero con toda claridad, a la luz de la palabra, que van en contra tuya. Y entonces, por eso creo que es muy interesante el que uno pueda mirar que cuando el apóstol Pablo habla de esto, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿no? Para que se nos confiase el evangelio. Es decir, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el mensaje que nosotros estamos comunicando, es algo que en días pasados con los hermanos de los martes, cuando hablamos acerca de por dónde el evangelio, cuál es el mensaje hacia la gente, yo le dije: el mensaje del evangelio empieza por el arrepentimiento. Y pues hubo alguna idea en contra de eso, de que no era exactamente por ahí, pero simplemente lo leemos en la Biblia, ¿no? Que nuestro Señor Jesús lo hizo, previamente lo había hecho Juan el Bautista, y después, cuando Jesús está hablando con los discípulos, dándole las instrucciones de que permanezcan en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto, les mandó que en su nombre predicaran el arrepentimiento. Así de que entonces nosotros sabemos que el solo hecho de que podamos arrepentirnos de nuestros pecados habla de que Dios, en su amor, no nos está pagando de acuerdo a nuestros pecados, a nuestras rebeliones, sino que está haciendo misericordia. Por eso nos llama al arrepentimiento, porque para poder disfrutar de todos los beneficios del reino de los cielos, pues necesitamos arrepentirnos del pecado en el que hemos vivido. De otra manera, pues sería una mezcla horrorosa, algo parecido a lo que el Señor dice allí en Génesis 3, de por qué sacar a Adán y Eva del huerto del Edén, para que no comieran del árbol de la vida y llegaran a ser semejantes a Dios en ese sentido, pero como pecadores, ¿no? Y entonces
Por eso nosotros entendemos cómo Dios nos ha confiado este mensaje y no tenemos por qué cambiarlo. Cuando le creemos a Dios y lo predicamos así, con esta certidumbre en nuestro corazón de que este es el mensaje a compartir, entonces lo que encontramos es el respaldo de Dios, la obra de Dios en el corazón de la gente. No es que algo que tengamos que convencernos, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y entonces viene esto, dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Así de que esto es lo que necesitamos tener siempre presente, que lo que estamos comunicando es para agradar a Dios, y Él conoce la intención de nuestro corazón en el mensaje que estamos compartiendo. Así de que por eso nosotros necesitamos constreñirnos a lo que el Señor nos ha indicado, confiando en Él, sabiendo que todo lo que Él nos dice va en razón de todas estas cosas. Ahora, ¿a qué nos vamos a encontrar? Miren, vamos allí en el mismo capítulo 2. Les voy a leer del versículo 14 para tener toda la idea, pero sobre todo en el énfasis en el 16. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Ahora, quiero que se detengan tantito aquí. Viendo este cuadro, es decir, toda esta descripción que hace el Señor a través del apóstol, nosotros entendemos que toda esta reacción de ir en contra de nuestro Señor Jesucristo, ir en contra de los profetas, ir en contra de los creyentes de parte del mundo, hay una forma de eliminarla. ¿Cuál es? Esta actitud de ir en contra de Jesús, de ir en contra de los profetas, de ir en contra del pueblo de Dios, de parte del mundo, hay una manera de eliminarla. Negar a Jesús, ¿no? Hacernos como el mundo. Claro, tiene sus consecuencias terribles y eternas, ¿no? Y les digo esto porque si entendemos lo que es agradar a Dios y no a los hombres, entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A lo que se enfrentaron nuestros hermanos ahí. Padecieron por parte de los mismos de Tesalónica, como los judíos antes que creyeron, padecieron por cuenta de los mismos judíos, quienes estuvieron dispuestos a que Jesús muriera y habían rechazado el mensaje de los profetas por generaciones, ¿no? Y entonces Dios nos llama a que nosotros entendamos que esto forma parte de la experiencia. De allí que es tan importante que el mensaje, el evangelio que nosotros comuniquemos a los creyentes sea el verdadero mensaje de Jesús, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino. Porque si nosotros anunciamos otro evangelio, si queremos suavizar las cosas, hablarles de lo bonito, ¿no?, de lo agradable al oído humano, en realidad nos estamos engañando, y por eso dicen no fue por engaño, no hubo impureza en el mensaje, tampoco había un error, sino que predicamos la verdad. Ahora, simplemente pensando en las bienaventuranzas, que cuando uno empieza a considerarlas, que parte naturalmente de reconocer nuestra condición espiritual, por eso lo básico del arrepentimiento, pues van hablando acerca de cómo Dios tiene preparadas muchas cosas, pero llegan a un punto crucial. Bienaventurados cuando los persigan, los maldigan y digan toda clase de males, ¿verdad? Les levanten falsos por causa mía, mintiendo.
Y entonces de repente uno dice, pues, como que iba así tan bonito, tan como místico el asunto. Y el Señor nos pone en la realidad. Porque caminar creyendo en todo este mensaje siempre nos va a llevar al punto de ser perseguidos, de sufrir por causa del Señor, de ser calumniados. Y por eso el Señor termina diciendo, y digo, en cuanto a la forma de cerrar este asunto de las bienaventuranzas, gócense y alégrense, porque así hicieron a los que fueron antes que ustedes, ¿no? Y entonces, ese es el mensaje, donde nunca vamos a engañar a los hermanos diciéndoles, si ustedes creen en el Señor, todas las cosas van a marchar de maravilla, ustedes van a vivir así como vencedores, donde nadie los va a tocar, van a ser más que intocables. Pues los engañamos. Sí les podemos decir, pueden tener gozo, pueden tener paz en medio de toda tribulación, confiando en el Señor, creyendo en Él. Y pueden ustedes vivir en una completa victoria sobre el pecado, la maldad, la tentación, creyendo en Cristo. Pero todo eso va a traer como consecuencia que seamos perseguidos, seamos desechados por el mundo, ¿no? Pero aceptos a los ojos de Dios. Y entonces, por eso dice el versículo 16, ¿a dónde pueden llegar? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, ¿no? Es decir, van a buscar bloquearnos en todas las maneras posibles, en todo lo imaginable para el mundo, todo lo que ellos consideren que pueden hacer para impedirnos. Lo leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Primero los amenazaron y después inclusive los azotaron, ¿no? Para posteriormente desatar toda una persecución contra la iglesia. Así de que vamos a enfrentarnos a eso, donde no va a ser extraño que buscando comunicar el mensaje de salvación nos enfrentemos a personas que están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance para impedirnos que nosotros sigamos hablando de este maravilloso mensaje de vida eterna. Y forma parte de lo que Dios nos anuncia. Pero vamos a confiar que cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Pero que cuando Dios cierra la puerta, los primeros que necesitamos entenderlo somos nosotros. Y como lo leemos también en el libro de Hechos de los Apóstoles, fueron los momentos en que Pablo, Bernabé, posteriormente Silas, Timoteo y otros tantos se retiraron de los lugares. Ya había terminado su labor allí por el momento y había que hacerlo en otra parte. Ya Dios después les dio oportunidad de regresar a estas congregaciones que recién se iniciaban para confirmarlos en la vida en el Espíritu y en la relación con Él. Ahora, en el capítulo 3, también de Primera de Tesalonicenses. Yo tengo una pregunta. Adelante. Cuando dice aquí, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿A qué se refiere? A que finalmente ellos tuvieron que enfrentar esto que conocemos como la persecución en el año 70, ver destruido algo en lo que habían puesto su confianza y era su símbolo, como era el templo, y tener que ser dispersados porque fue cuando Jerusalén fue destruida. Entonces, ¿esta carta a los tesalonicenses es después o lo dice en una manera profética? Pues miren, pero yo no estaba ahí. Gracias. Puedo entender que fue algo relacionado a los eventos y que por eso el apóstol Pablo podía escribir ya sobre cómo Dios había estado tratando con ellos. No necesariamente el año 70, sino que ya había venido desde antes el ataque de los romanos. Ya en el año 70 es cuando esto culmina, ¿no? Pero ya había, no me acuerdo si 2 o 3 años atrás se había iniciado la campaña contra los judíos y que ahora sí que arreció a tal punto que llegó
la decisión, porque quien empieza el ataque contra Israel o Judá es Vespasiano, quien se convierte en el nuevo César a la muerte de Nerón, y el que se queda allí en el territorio de Judá para continuar con la campaña es Tito, su hijo, quien posteriormente llega a ser también emperador. Y entonces, por eso, una de las cosas muy interesantes dentro de la historia es que con lo que se llevan del templo se construye en Roma el arco de Tito, que está cerca de lo que son las ruinas del Coliseo romano, y ahí está el arco. Y un hermano compartía que como ellos no tenían un dibujo, un esquema de el candelero de los 7 brazos, Dios usó a Tito y su deseo de inmortalizarse en ese arco, porque está descrito con figuras en bajo relieve cómo van cargando los soldados romanos lo que sacaron del templo, entre ellos la menorá, como se le conoce en el hebreo, el candelero de los 7 brazos, y allí está dibujado, o sea, más bien realizado en bajo relieve, toda la forma que tenía el candelero, y de allí lo pudieron tomar, y está hecho una réplica que está allí donde está el Domo de la Roca. Si ustedes han estado viendo las noticias recientemente, ya ven todo este ataque que han estado realizando los palestinos. Es por el control de la zona de las mezquitas, donde está el Domo de la Roca. Hay una explanada, y en esa explanada está una representación que hicieron los judíos de lo que es el candelero de los 7 brazos. Está inclusive cubierto con una vitrina y todo, pero hablando de que esto fue así, y Tito es el que consuma este trabajo. Por eso les decía, realmente cuánto tiempo, nunca me he dedicado a ver esto así de una manera precisa en la historia, pero empieza Vespasiano, termina Tito, así de que es muy probable que ellos ya estaban viviendo esto cuando Pablo escribe. Bueno, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? El ver que los hermanos permanecían a pesar de la persecución, de las aflicciones, le permitía a nuestro hermano Pablo saber que ellos estaban decididos a permanecer, como lo dice desde el capítulo 1, pero eso no significa que ya habían llegado a todo lo necesario, es decir, al crecimiento que se requiere. Ellos, o sea, lo que escribe Pablo va en razón de la gratitud que se puede expresar a Dios de ver a hermanos comprometidos con el Señor, que a pesar de las aflicciones permanecen. Como yo puedo decir que en este tiempo ha sido maravilloso saber de nuestros hermanos que están en estos lugares donde están siendo perseguidos, muertos inclusive por causa de la fe, o privados de la libertad, desposeídos de sus bienes, pero que no han menguado. Por eso, no sé si recuerdan que les decía, pues esta persecución de la iglesia en China, esta pequeña iglesia de 100 millones, ¿verdad?, de creyentes en China, digo, pequeña con respecto a la cantidad de chinos que hay, pero que evidentemente está creciendo, y entonces es hermoso ver que hay tantos que perseveran y que lo sabemos por testimonios de que se juega la vida para reunirse, que no es con la libertad que nosotros tenemos aquí, con la oportunidad
que evidentemente muchos de nuestros hermanos ni siquiera aprecian, ¿no? Que por eso se les hace tan fácil faltar, y que cuando les preguntamos a qué obedeció su ausencia en la reunión, estaba cansado, ¿no? Pues que me llegaron unos parientes, o bueno, decidimos tomarnos unos días de vacaciones, ¿no? Digo, sí, sin duda nos hace falta la persecución para que entendamos cómo eso es desperdiciar el tiempo, y que después, como lo dice la palabra, van a querer buscar la palabra y no la van a hallar, ¿no? Por eso hay que buscar a Dios en el tiempo en que puede ser hallado, que aprovechemos las oportunidades, porque Dios nos da esa bendición. Y entonces dice a partir del versículo 11: mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, incluyendo los enemigos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hablando acerca de cómo no se pierde la visión, no se pierde el entendimiento de que estamos trabajando para estar listos, para que cuando Jesús viene, para esa cosecha de la que habla Apocalipsis capítulo 14, nosotros estemos listos, haya abundante fruto para la gloria de Él, y podamos reunirnos, porque habiendo Él pagado el precio de su propia vida, de su propia sangre, pues viene por una cosecha que corresponda a un sacrificio tan grande, y en eso tenemos nosotros toda una participación. Pero una cosa que creo que es importante, muy importante, es que nosotros no perdamos de vista la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos llamados a aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto, la tarea es mucha, pero que sabemos que un día termina, y que Jesús viene por todo el resultado de ese trabajo que nos ha encomendado en el poder de su Espíritu, y que entonces lo maravilloso va a ser ver a nuestros hermanos que hayan crecido, que hayan abundado en amor, como les decía, no solamente entre hermanos, sino aún con ese amor por los enemigos, rogando por ellos, porque también son personas, también son almas, gente que necesita ser redimida, y que Dios puede salvarlos, como lo hemos sabido de tantas historias tan hermosas. Y entonces nosotros en esa visión trabajemos para que nuestros hermanos permanezcan irreprensibles, ¿no? Ya que algunos se han dado a la tarea de ser coleccionistas de malos recuerdos, ¿no? Y guardan resentimiento y amargura en su corazón contra personas, y lo único que están logrando con eso es estar descalificados ante los ojos del Señor. Por eso es que habla uno de por qué es tan necesario que completemos lo que falta a la fe de los hermanos, que atiendan a todos estos aspectos. Y en el capítulo 4, en el versículo 13, habla de algo muy importante, porque forma parte de nuestra experiencia como seres humanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Creo que nosotros necesitamos vez tras vez afirmarnos en esto. Estamos aquí de paso, somos peregrinos y extranjeros, ciudadanos del reino de los cielos. Y sobre todo, hablando de nuestro servicio al Señor, sabemos de la posibilidad de morir por causa del nombre del Señor. Pero eso no es una causa de derrota, eso es victoria, eso es ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente al morir podemos estar presentes al Señor. Esto no significa que no vamos a tener tristeza
de ya no tener algunos hermanos entre nosotros, ¿no? O para decirlo así de una manera sencilla y modesta, de que ya no lo tengan a uno entre nosotros, entre los demás, ¿no? Pero hablando de que simplemente a cualquiera de nosotros que Dios llame, no deja de haber esa tristeza de ya no vamos a contar con el hermano, la hermana, ya nos vamos a tener de los familiares, de la gente que Dios nos ha permitido convivir y compartir y crecer en Él, en el conocimiento de su gracia y su voluntad. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Con esperanza. Por eso dice inmediatamente, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es nuestra confianza. Entonces, cuando llegue ese momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos reuniremos para estar con Él. Ya ustedes saben muchas de las preguntas, y nos vamos a reconocer. Ya ha llegado el momento que le he dicho a los hermanos, ¿y qué importa? ¿No? El importante es Jesús. Nos vamos a reunir con Él, ¿no? Porque, y voy a ver a mi papá, y voy a reconocer a mi abuelito. Miren, no sé, ni creo que sea lo importante, ¿no? Aunque vamos a tener una eternidad para andar ahí buscando, ¿no? Entre esos millones o esa multitud que nadie puede contar. Pero finalmente vamos a estar con el amado de nuestro corazón, con el que dio su vida por nosotros, el que puso sus ojos sobre nosotros, que estuvo dispuesto a rescatarnos de esta situación de condenación en la que estábamos y hacernos partícipes de su vida, de su reino. Lo demás, realmente vamos a conocer como somos conocidos. Esto va a disipar miles de cosas de nuestro corazón. Sobre todo, como dice ahí, Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y allí no va a haber más dolor, más muerte, no va a haber más maldición. El Señor ha hecho todo nuevo, preparado para nosotros. Ahora, entonces por eso es que nosotros en toda esa visión necesitamos esto. Capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿No? Y entonces, estando en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces estamos preparando todo para ese momento, ¿no? Por eso dice que no durmamos como los demás, de que luego, después, ¿no? Ya saben aquello que no sé a quién se le ocurrió, pero señala una situación muy terrible. Los hombres del mañana, ¿no? No porque sean niños ahorita, sino porque mañana, ¿no? Mañana empiezo. Y luego al día siguiente, ¿qué pasó? No, yo dije, mañana. ¿No? Y la mañana nunca les llega. Y entonces, por eso, creo que nosotros necesitamos atender a esta palabra. ¿Cómo es que necesitamos estar abocados a nuestra labor, la que Dios nos ha encomendado, predicando el Evangelio, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que estemos preparados, trabajando en ello? Porque al estar ocupados en lo que el Señor nos ha encomendado, realmente no necesitamos preocuparnos de otra cosa. Vamos a estar en su voluntad y para la honra y la gloria de su nombre, ¿no? Y entonces podemos descansar totalmente en Él. Bien, ahora, por otro lado, hablando acerca de las cosas que el Señor nos pide que tengamos como una provocación y un refuerzo, dice en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual,
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es una tarea de todo el tiempo. Nunca podemos decir que ya terminamos, que tuvimos una campaña para animarnos y edificarnos y ya pasó. Todos los días, todo el tiempo necesitamos esto constantemente. Hice llegar a varios de los hermanos, parece que no todos lo recibieron, no sé si tú lo recibiste, la lista de todos los pastores, sí, ¿verdad? Te dije no. Y acá me rechazaron de tu correo que no era Charlie Alvarado. ¿Ya no lo tienes? Con razón. No te digo quién te lo pasó para que no haya pleito. Pero lo que hice fue una lista de todos los pastores con los que tenemos una relación más estrecha, para estar orando, salud, unos por otros, rogando a Dios unos por otros. ¿A ustedes les llegó? Porque también lo mandé allá lo de Amellán, compartir. Sí. Bueno. Y la intención es esa, hermanos, porque a veces hasta desconocemos quiénes son. Puse el nombre del pastor, la esposa, con toda la intención precisamente de que oremos por los hogares, porque empecemos por nuestros hogares, que sean hogares firmes, que estemos viviendo la fe, que estemos practicando el amor, que estemos edificándolos en el temor del Señor, para hacer todo un ejemplo el resto de la iglesia. Y entonces poder estar animándonos y exhortándonos unos a otros, entre tanto de que aquel día llega, ¿no? Para que estemos firmes y preparados para toda buena obra. Lo dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, hablando acerca de esto, si ustedes se dan cuenta, qué importante es aún tener presente lo que nuestros hermanos viven, o lo que nuestros hermanos en un momento dado padecen por causa del Señor, y qué importante es nosotros darles una palabra de aliento, de reconocimiento de parte del Señor, y hacerles saber que simplemente esto forma parte de nuestra experiencia y que es para que nosotros seamos dignos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si padecemos con Él o si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, ¿no? Pero si le negáramos, Él también nos va a negar, ¿no? Así de que entonces, por eso el Señor nos llama a que con toda firmeza y determinación nosotros estemos en ese entendimiento de que va a haber persecuciones, tribulaciones, que padezcamos por causa del reino, pero que en medio de todo eso lo que necesitamos tener presente es que Dios lo está usando aún para darnos un testimonio a nosotros de que estamos en el camino, de que nuestra forma de vivir es grata al Señor. Ahora, ahí mismo en el capítulo 1 dice en el versículo 11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, simplemente lo que se requiere es que nosotros podamos entender la importancia de orar unos por otros, pero de tenernos presentes para estar clamando realmente unos por otros y gozarnos en ver cómo Dios nos sostiene
y además eso va a ir estrechando nuestra relación, la comunión entre unos y otros, y podemos ver cómo se cumple ese maravilloso propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, agrega el apóstol, ¿no? Y creo que podemos cada uno firmar esto. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así de que al hablar acerca de lo que Dios nos ha llamado a vivir en Él, necesitamos reconocer que sí, yo voy a orar por los demás, pero yo necesito que los demás oren por mí. Ninguno de nosotros puede solo con el paquete. Nos necesitamos absolutamente los unos a los otros para poder alcanzar la meta y para poder ser hallados fieles. Y esto va a traer como consecuencia que lo que Dios nos ha encomendado se va a cumplir. La palabra de Dios va a seguir corriendo y siendo glorificada, y nosotros vamos a ser guardados, librados de hombres perversos y malos, que debido a que no creen, como lo mencionábamos al principio, buscan todas las formas posibles para obstaculizar nuestro trabajo y aún nuestro desarrollo espiritual. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Quieren agregar algo a lo que hemos tratado el día de hoy? Por eso hay hombres perversos y malos, ¿no? Porque no todos quieren creer. Hay quienes rechazan la palabra. Por eso el Señor lo dijo claramente: el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya está condenado, y vive en esa condenación. Y entonces, ahora sí que, tal como lo podemos ver en las experiencias narradas en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay quienes, por el testimonio que dio el apóstol Pablo, no se consideran dignos del reino de los cielos, dignos del Evangelio, ¿no? Lo rechazan y se convierten en enemigos, ¿no? Y son los que buscan aún inclusive causar el mayor daño, y pueden buscar todas las justificaciones que se les ocurran para decir que tienen razón en lo que están haciendo, pero en realidad lo que pasa es que son malos y se han pervertido en el pecado. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, demos gracias al Señor.